Ni yo me esperaba que las cosas llegaran a este punto. La ministra Teresa Ribera, quien se encuentra en el centro de la controversia tras el devastador paso de la Dana por varias provincias, entre ellas Valencia, ha sorprendido a muchos con sus declaraciones, donde asegura que la responsabilidad del desastre recae directamente sobre Mariano Rajoy, el expresidente del gobierno español. Así es, tal como lo oyen, según la ministra, la culpa de lo sucedido durante el paso de la Dana en las regiones afectadas debe ser atribuida al Partido Popular, y más específicamente a Rajoy, quien, según ella, fue el responsable de no haber tomado las medidas adecuadas en su momento. La afirmación de Ribera resulta aún más llamativa, ya que, de acuerdo con sus palabras, Rajoy sería el responsable de todos los problemas derivados de la catástrofe, a pesar de que gobernó durante solo 6 de los últimos 20 años. Antes de seguir con el vídeo, suscríbete si quieres cambiar nuestro país y no quieres tener a esta gente en el gobierno. En los últimos 10 años, el Partido Popular estuvo al mando del país únicamente durante 6 años, mientras que el resto del tiempo, es decir, casi 7 años, fue el gobierno de Pedro Sánchez quien asumió la responsabilidad de dirigir los destinos del país. Por tanto, resulta sorprendente que, en lugar de asumir responsabilidades y reconocer las falencias de su propio gobierno, la ministra intente echar toda la culpa al anterior ejecutivo. Es cierto que durante el gobierno de Mariano Rajoy hubo errores en la gestión de ciertos aspectos, y no se puede negar que algunas decisiones dejaron mucho que desear. Sin embargo, lo que resulta aún más llamativo es que el gobierno actual lleva al mando mucho más tiempo que el gobierno de Rajoy, y ha tenido el tiempo suficiente para abordar los problemas pendientes y resolver situaciones urgentes. El hecho de que, tras casi 7 años de mandato de Pedro Sánchez, España siga enfrentando situaciones tan graves como la ocurrida en Valencia debido a la Dana pone en evidencia que algo no está funcionando correctamente. Uno de los ejemplos más claros de esta falta de acción efectiva es el caso del Barranco del Pollo, una obra que, según algunos expertos, podría haberse solucionado con una inversión de menos de 200 millones de euros. Es una cantidad relativamente baja si consideramos las grandes inversiones que el gobierno de Pedro Sánchez ha destinado a otras causas, especialmente en el ámbito internacional. Mientras tanto, en paralelo, el gobierno ha decidido destinar la impresionante cifra de 400 millones de euros a la ayuda de los países más desfavorecidos, algo que, aunque importante, genera una gran controversia cuando se contrasta con la falta de soluciones internas. En este caso, el presidente Pedro Sánchez no ha escatimado en esfuerzos para cumplir con los compromisos internacionales del país. Ha organizado un viaje a Brasil y ha participado en varias cumbres internacionales con el objetivo de enviar este dinero a otras naciones. Sin embargo, parece incomprensible que, mientras se destinan tan grandes cantidades a la cooperación internacional, no se haya priorizado una situación interna tan crítica como la reparación de infraestructuras esenciales para la seguridad y bienestar de los ciudadanos españoles. Además, lo que resulta aún más desconcertante es la postura de Teresa Ribera al respecto. La ministra ha afirmado en varias ocasiones que, desde que el gobierno de Pedro Sánchez asumió el poder en 2018, se activaron los planes de emergencia para hacer frente a situaciones como la Dana. Sin embargo, lo que realmente no sabemos es si, más allá de la reactivación de estos planes, se tomó alguna medida concreta que haya logrado prevenir o mitigar los daños de la catástrofe. La impresión que se tiene es que la reactivación de estos planes fue más una formalidad que una acción decidida y efectiva. En lugar de implementar medidas reales y sostenibles para proteger a la población y garantizar que estos desastres no causaran tanto daño, la actuación del gobierno parece haberse quedado en un gesto simbólico, similar a encender una luz en una habitación sin hacer nada más para solucionar el problema. La falta de resultados tangibles y la percepción de ineficacia son cada vez más evidentes entre los ciudadanos, que ven cómo los daños continúan sin ser solucionados y cómo la ayuda y los recursos nunca parecen llegar de manera efectiva. El tiempo ha dado la razón a quienes criticaban la falta de planificación y la gestión deficiente en el manejo de la emergencia. Es evidente que, con más de 6 años de mandato de Pedro Sánchez, ya debería haber sido suficiente tiempo para solucionar muchos de estos problemas estructurales que el país enfrenta. El hecho de que, tras tanto tiempo, sigan sin concretarse soluciones a las infraestructuras afectadas por la Dana, como las que ocurrieron en el Barranco del Pollo, refleja la falta de una estrategia coherente y efectiva por parte del gobierno para enfrentar emergencias de esta magnitud.
Las imágenes que hemos visto de la ministra Teresa Ribera en los últimos días son realmente vergonzosas y reflejan una actitud que ha causado una profunda indignación entre la ciudadanía. En dichas imágenes, Ribera aparece visiblemente enfadada, pero no por la tragedia que ha golpeado a miles de ciudadanos, sino porque, al parecer, lo que más le preocupa no son las víctimas ni los afectados por la DANA, sino la posibilidad de perder su puesto y su influencia dentro de la Unión Europea. Su postura en esos momentos es la de una persona más centrada en mantener su estatus y poder a nivel europeo que en solucionar los problemas que afectan a los españoles que sufren a raíz de desastres naturales. Esta actitud refleja una desconexión total con la realidad que viven los ciudadanos y una falta de empatía hacia quienes han perdido tanto debido a la catástrofe. Un claro ejemplo de la ineficacia y la falta de acción del gobierno de Pedro Sánchez es la situación del Barranco del Pollo, un asunto que se arrastra desde hace más de una década. En 2011, cuando Teresa Ribera ocupaba el cargo de secretaria de Estado, se firmó la única declaración de impacto ambiental favorable a las obras de intervención necesarias en la zona, lo que representaba una oportunidad crucial para resolver el problema. Sin embargo, esta oportunidad fue abandonada cuando el gobierno de Mariano Rajoy dejó caducar la declaración en 2017 por inacción y falta de interés. Cuando el gobierno de Pedro Sánchez retomó las obras en 2018, muchos esperaban que se aceleraran los trabajos y finalmente se solucionaran los problemas de la zona. Sin embargo, los avances en el proyecto han sido tan lentos que, hasta la fecha, las obras ni siquiera han comenzado de manera efectiva. Los mismos problemas siguen sin resolverse, y la falta de progreso es una muestra más de la ineficacia de un gobierno que no ha sabido gestionar adecuadamente los recursos y las oportunidades que se le presentaron. La respuesta de la sociedad a la actitud de la ministra ha sido contundente y abrumadora. Desde el inicio de la catástrofe, muchos esperaban que Teresa Ribera asumiera las responsabilidades que le correspondían debido a la magnitud de la tragedia. Sin embargo, lo que ha hecho ha sido todo lo contrario. En lugar de asumir su parte de responsabilidad, ha optado por culpar a otros, siguiendo una estrategia de echar balones fuera, algo que se ha convertido en una táctica común en muchos miembros del gobierno. Este tipo de comportamiento, donde se evaden responsabilidades y se busca culpar a otros por los fracasos propios, refleja una falta de madurez política y una total desconexión con la realidad. En lugar de ofrecer soluciones, la ministra ha recurrido a un juego de culpas que no hace más que exacerbar la frustración de la ciudadanía. En lugar de responsabilizarse de las decisiones que no se han tomado, optó por culpar al gobierno de Mariano Rajoy, lo que, aunque políticamente comprensible en algunos sectores, resulta una estrategia vacía y poco efectiva en un momento en el que se necesita una acción clara y decidida. La estrategia de evasión de responsabilidades adoptada por la ministra Teresa Ribera ha generado una gran reacción en las redes sociales, donde miles de usuarios han expresado su indignación de manera vehemente mediante comentarios y críticas. En cuestión de horas, las plataformas digitales se inundaron de mensajes de repudio hacia su actitud, señalando la falta de autocrítica y, sobre todo, la manipulación del discurso por parte del gobierno. En lugar de reconocer los errores cometidos o de ofrecer respuestas claras a las demandas de la ciudadanía, lo que ha predominado en sus intervenciones ha sido una constante defensa a ultranza, como si el principal objetivo fuera proteger la imagen del Ejecutivo y no dar solución a los problemas reales que afectan a la población. Los usuarios en redes sociales no han tardado en señalar que, lejos de ser un gesto de responsabilidad o de gestión efectiva, esta actitud solo contribuye a aumentar la desconfianza en las instituciones, ya que lo que parece importar en realidad es la imagen política del gobierno, antes que las vidas humanas afectadas por la catástrofe. La indignación es aún mayor porque este comportamiento no es un hecho aislado, sino que responde a un patrón que ya ha sido observado en otras ocasiones. A lo largo de los últimos años, varias figuras del gobierno han adoptado tácticas similares cuando se han visto acorraladas por críticas o por la presión social. En lugar de hacer autocrítica o de explicar con claridad las razones por las que no se han tomado las decisiones correctas, algunos políticos han optado por desviar la atención y buscar culpables externos. En este caso, los usuarios de las redes sociales se sintieron particularmente frustrados por el hecho de que Teresa Ribera no recurrió a una de las estrategias que el gobierno ha utilizado en otras ocasiones para defenderse, la mención al dictador Francisco Franco. Este recurso ha sido utilizado en el pasado como una especie de escudo ante cualquier crítica, una manera de trasladar la responsabilidad de la situación actual a hechos históricos pasados, algo que parece haber sido usado como una táctica habitual cuando el gobierno no sabe cómo responder a los señalamientos.
No obstante, en esta ocasión, la ministra optó por no mencionar el contexto histórico como excusa para desviar la atención, lo que dejó perplejos a muchos, pues se esperaba que fuera parte de la narrativa habitual de evasión. En cuanto al problema concreto que está afectando a la comunidad de la que Teresa Ribera es responsable, la situación del Barranco del Pollo, las promesas de solución vienen desde mucho antes. En 2018, el gobierno de Pedro Sánchez se comprometió a tomar medidas para resolver el grave problema de infraestructura que afectaba a la zona y que, como se ha demostrado, estaba afectando gravemente a los habitantes y a los bienes de muchas personas. Sin embargo, a pesar de las promesas, la realidad ha sido otra. Los trabajos necesarios para paliar la situación no han comenzado, y lo que es aún más alarmante, es que ni siquiera se ha recibido el material necesario para iniciar las obras. La situación se ha ido retrasando año tras año, con excusas que nunca se resuelven. En un primer momento, se alegó que había complicaciones logísticas, luego que la intervención no era tan urgente como parecía. A medida que los meses pasaban, el gobierno de Sánchez fue posponiendo las acciones, mencionando siempre dificultades que, a ojos de los afectados, nunca parecían ser lo suficientemente fuertes como para justificar la parálisis del proyecto. Las excusas del gobierno han sido variadas y muchas veces poco convincentes. En varias ocasiones, se han invocado razones de coste-beneficio, como si el costo de la intervención en el Barranco del Pollo fuera más importante que la protección de vidas humanas. También se ha mencionado la legislación sobre las huertas de la Comunidad Valenciana como una barrera que impedía avanzar con los planes de intervención. Sin embargo, a medida que la situación empeoraba, la desidia del gobierno se hacía más evidente. Las víctimas de la Dana, que habían puesto su esperanza en que las obras resolverían sus problemas, se han visto forzadas a esperar sin tener respuestas claras ni soluciones eficaces. En lugar de implementar medidas que pudieran haber prevenido muchas de las tragedias que se vivieron, el gobierno optó por postergar y alargar una y otra vez la resolución de la obra, mientras los afectados seguían perdiendo propiedades, tierras y, en algunos casos, incluso vidas. Es evidente que las mentiras, las promesas incumplidas y la falta de responsabilidad por parte de la ministra Teresa Ribera han generado un malestar generalizado entre la población, que observa cómo los problemas reales siguen sin ser atendidos mientras el gobierno insiste en repartir promesas vacías y en emitir declaraciones que, en última instancia, no se traducen en acciones concretas. A medida que pasa el tiempo, la ciudadanía se siente más frustrada, ya que ve cómo sus necesidades urgentes no reciben la atención adecuada, y las respuestas que se les ofrecen se quedan en meras palabras que no tienen ningún impacto en sus vidas. Esta situación está provocando una creciente desconfianza en el gobierno, particularmente en la figura de la ministra, quien, lejos de ser vista como una líder comprometida con la resolución de los problemas, parece estar más centrada en proteger sus propios intereses y en mantener su posición de poder que en solucionar los problemas reales que afectan a miles de personas. La falta de acción, la escasa transparencia y la evidente incapacidad del gobierno para ofrecer soluciones claras, eficaces y duraderas han contribuido en gran medida al aumento de la desconfianza generalizada. Cada vez más ciudadanos sienten que el gobierno está desconectado de sus necesidades y que, en lugar de actuar de manera coherente y efectiva, sigue priorizando sus intereses políticos internos y su lucha por mantener el control en el escenario político. La sensación de que los problemas del país son sistemáticamente ignorados, mientras las promesas se acumulan sin que nada cambie en la práctica, ha llevado a una desafección creciente con las instituciones y, en particular, con quienes tienen la responsabilidad de gestionarlas. La ciudadanía, hartísima de esperar respuestas que nunca llegan, no merece una ministra que parece estar más interesada en proteger su propia imagen y en conservar su cargo que en ofrecer soluciones reales a los problemas del país. En una situación donde las personas necesitan respuestas claras y firmes, lo que reciben es una serie de explicaciones vacías, retrasos y promesas que no tienen base en la acción. Este comportamiento no solo refleja una total falta de respeto hacia los ciudadanos, quienes están en una situación de vulnerabilidad y desesperación, sino que también está convirtiéndose en una fuente constante de frustración. En la era digital, las redes sociales se han convertido en un espacio vital de denuncia y de intercambio de opiniones, y es allí donde la ciudadanía está expresando su malestar de manera más activa que nunca. Las personas se sienten impotentes, pero al mismo tiempo decididas a exigir responsabilidades y señalar las incoherencias y contradicciones del gobierno, especialmente de una ministra cuya falta de acción se hace cada vez más evidente.
La indignación se plasma en miles de publicaciones, comentarios y peticiones que reflejan un sentimiento de hartazgo generalizado, una situación en la que la gente ya no está dispuesta a aceptar más promesas vacías. Las redes sociales se han convertido en un espacio donde la opinión pública se organiza y se moviliza, pidiendo explicaciones y exigiendo que aquellos en el poder asuman sus responsabilidades y dejen de eludir la rendición de cuentas. Lo que más preocupa a muchos ciudadanos es la creciente sensación de que el gobierno se ha desconectado por completo de la realidad de la calle, esa misma realidad que enfrenta a miles de personas con dificultades cotidianas y emergencias que no reciben respuesta a tiempo. Las cuestiones que más afectan a la población, como la gestión de emergencias, la falta de infraestructura adecuada para prevenir futuras tragedias, y el bienestar general de las personas, siguen siendo ignoradas, mientras los responsables políticos siguen aferrándose a sus puestos sin ofrecer respuestas claras ni acciones concretas. A pesar de los esfuerzos de la ciudadanía por hacer oír su voz, las promesas siguen cayendo en saco roto, y el gobierno mantiene una estrategia de no tomar decisiones firmes ni actuar con determinación, lo que deja a la sociedad en una posición de creciente desesperanza. Esta creciente frustración popular está alcanzando niveles insostenibles, y cada vez es más evidente que este tipo de gestos y actitudes no solo perjudican gravemente la credibilidad del gobierno, sino que también están dañando la relación de confianza entre los ciudadanos y las instituciones. Las promesas vacías, las decisiones políticas que no llevan a ningún sitio y la falta de un liderazgo claro están alejando a la gente de la política y de los partidos, creando un clima de desafección política que podría tener consecuencias a largo plazo. La falta de coherencia en la acción política está contribuyendo a que muchos ciudadanos, antes interesados en los asuntos públicos, ahora se vean cada vez más desconectados del sistema y de los procesos que deberían representar sus intereses. Esta desconexión entre la política y el pueblo está erosionando los cimientos democráticos y creando una sensación generalizada de que el sistema ya no funciona para la mayoría de la población, sino para unos pocos. La ciudadanía, cansada de esperar y decepcionada por la falta de respuesta, exige respuestas más firmes, claras y decididas para afrontar los desafíos que enfrenta el país. La incapacidad de los responsables políticos para hacer frente a los problemas de fondo está llevando a una desilusión aún mayor, y muchas personas han decidido utilizar las redes sociales como su principal herramienta para hacer oír su voz. Lo que comenzó como una simple frustración se ha convertido en un movimiento organizado, una demanda colectiva de que se tomen medidas concretas, de que se asuma la responsabilidad y de que se ofrezcan soluciones reales a los problemas que afectan a la ciudadanía. Las redes sociales han servido como un termómetro de la desafección política y como un espacio donde la población puede expresar su malestar, pero también organizarse para exigir cambios. El deterioro de la confianza en las instituciones, alimentado por la falta de liderazgo, la incapacidad para resolver los problemas urgentes y la desconexión con la realidad del pueblo, es uno de los principales elementos en la crisis de gobernabilidad que estamos viviendo. El gobierno parece cada vez más distante de las necesidades reales del pueblo, y los ciudadanos sienten que ya no pueden esperar más de un sistema que parece haber perdido el rumbo. Esta crisis no es solo política, es también social y económica, ya que la falta de acción del gobierno afecta directamente al bienestar de las personas. Las comunidades que se enfrentan a problemas como la pobreza, la inseguridad, la falta de recursos básicos y la falta de infraestructura adecuada, se sienten cada vez más desamparadas. El hecho de que el gobierno no haya sido capaz de ofrecer soluciones efectivas solo aumenta la sensación de abandono y desesperanza en un país que necesita urgentemente un liderazgo comprometido con la resolución de los problemas reales. Esta situación refleja una crisis profunda de gobernabilidad en la que la política parece haber perdido su capacidad para responder a las demandas de la sociedad. Mientras el gobierno sigue aferrándose al poder y evitando tomar decisiones firmes, la ciudadanía sigue exigiendo cambios y soluciones concretas. Si el gobierno no rectifica pronto, las consecuencias de este desajuste entre las instituciones y la población podrían ser irreversibles, con una creciente desconexión entre los políticos y los ciudadanos, y un deterioro aún mayor de la confianza en el sistema democrático.